damos comienzo a la segunda sesión del curso de pensamiento político moderno, de Antonio Espinosa. Antes de empezar, me gustaría decir una cosita, no sé si os habéis dado cuenta, habéis mirado el programa del curso. Tenemos una sesión que es la del 27 de enero, en la que no se especifica nada, y eso os digo que ha sido de manera intencional. La idea, que el otro día se me olvidó la presentación, como dice, es que ser socio implique algo más que pagar una cuota o tener derecho a una revista, sino que también pues participéis de manera activa. Entonces, cuando estábamos programando el curso, decidimos dejar esa sesión vacía para invitar a la gente de la sociedad a quien le apetezca a que se haga cargo de esa sesión. Puede ser una persona, pueden ser dos. Sabemos que el curso es sobre Spinoza, sobre la ética. Podéis coger cualquiera de las partes de la ética, podéis coger enfocarlo con una lectura contemporánea de Spinoza, o la ética dentro del marco general de la filosofía de Spinoza, bueno, lo que queráis. La idea es invitar desde aquí a participar, animar a la gente a hacer algo más, ¿no? que un socio, que un numerito, ¿no? ¿Por qué digo esto? Que se me olvidó decir el otro día, es que, claro, nosotros tenemos que terminar de cerrar todo el programa, solamente queda esa sesión, que sería el 27 de enero, entonces me gustaría que de aquí a, si puede ser, si alguien se anima, nosotros estaríamos encantadísimos, nos gustaría, es nuestra idea, que alguien se anime, que no veáis siempre que la misma cara, que la sociedad es mucha más gente. Entonces, si alguien se anima, por favor, que nos lo comunique, ¿no? Y sabemos que la siguiente sesión es el 25 de noviembre, que nos la va a hacer Paco. Que lo comunicarán. No, si le apetece por el grupo de WhatsApp o en un descanso, ¿vale? Para que lo vayamos programando también y que aparezca, que conste, ¿no? Que se va a hacer cargo de esa sesión. Eso me parece importante decirlo, se me olvidó el otro día. Otra cosita, ya sé que es un poco pesada, pero bueno, también animo a la gente que todavía no es socia, si le apetece, pues que sea socio. Las cositas de inscripción las vamos a traer, van a estar aquí durante todas las sesiones del curso, así que tenéis tiempo, tampoco es algo inmediato que tenéis que hacer ya. Podéis ir pensándolo, meditándolo. Otra cosa más, lo vuelvo a decir, el último número de la revista Caledras, si alguien no lo tiene, que nos lo comunique, está traído para publique. Pero este número o cualquiera de los otros, si le falta, que nos lo haga saber para que lo tengamos. Y yo creo que un poquito más. Muy bien, bien, he conseguido poner el archivo aquí, ¿vale? Unos pequeños arreglos rápidos y empiezo. Vale, pues bueno, ya sabemos que hoy es la segunda sesión del curso de pensamiento político moderno y la de Ricardo, el tesorero. ¿Qué debo decir? Vaya. ¿Qué puedo decir yo de Ricardo? Que sin Ricardo yo me había visto muy perdida en este comienzo, ¿no? Esta necesidad de estar pues a cargo de la sociedad de sociedad política. La verdad que Ricardo se ha convertido en una pieza imprescindible, os lo puedo asegurar. Entonces desde aquí le quiero dar las gracias. Nada, a ti. A ti que llevas mucho trabajo, no funciona el teclado. Gracias porque os digo que sin él muchas de estas cosas no habrían ido hacia adelante. Y todo esto, una presentación más no vale. personal. Sí que escribe, pero... Poco voy a decir, ¿no? Pues Ricardo, ya he dicho, es el tesorero, forma parte de la Junta Directiva de la Sociedad de Filosofía de la Provincia de Alicante y doctor en Filosofía por la Universidad de Murcia. Y hoy pues nos va a hacer, va a conducir esta segunda sesión, una charla que ha puesto por título Introducción a la ética de Spinoza. Ya sabéis cuál es la dinámica, vamos a intentar no interrumpir al ponente, la primera parte, el ponente pues, nos dice todo lo que nos quiera decir, sin excederse tampoco en el tiempo. ¿Cuánto tiempo? Bueno, pues tenemos ahí un tiempo, esperamos tiempo. Vale. Y hacemos un breve descanso
preguntáis sobre lo que he dicho anteriormente y ahora les doy la palabra a Ricardo. Muy bien, muchas gracias, Hacen. Muchas gracias a todos por venir un sábado a una sesión de filosofía, ¿no? Filosofía y de Spinoza. Bueno, no me ha dado tiempo al final a preparar una presentación en PowerPoint. Mi idea era adecentar un poco esto que tengo aquí detrás, que veis. Pero no me deja el teclado, no me deja borrar, no sé por qué. No funciona ni suprimir, ni... Ah. Vale. Es que así va a quedar un poco más elegante, la verdad. Pero bueno, ahora ya me veis hacerlo. ¿Esto se puede congelar la imagen? Bueno, da igual. Da igual, va a quedar poco elegante, pero lo siento. Cuestiones del tiempo. Bueno, a ver. Mi idea es hacer como una introducción un poco genérica, ¿vale? A Spinoza. O sea, quiero decir que voy a aterrizar en determinados conceptos que me han parecido interesantes para abrir un poco Spinoza, ¿no? También, no solo desde un nivel básico, sino también para gente que ya avanzada, ¿no? En el pensamiento de Spinoza. Pero bueno, la idea es introducir, ¿vale? O sea, que quiero decir que yo soy uno más entre vosotros en realidad. ¿Vale? Luego en la participación, pues nada, podemos charlar. Quiero decir, todo esto es una investigación que llevo en marcha, igual que podéis llevarla vosotros. ¿Vale? Vale, la exposición que voy a hacer se va a dividir primero en un punto que va a ser, lo he llamado introducción, que es el texto que tenéis largo de Gebhardt, ¿vale? Vamos a ver. Vale, vale, en ese fragmento que he seleccionado del capítulo 1 del libro de Gebhardt, bueno, ahora aterrizo, ¿vale? Eso es la introducción. Después de esa introducción, lo que voy a presentar es un poco una biografía, ¿no? Un poco elaborada de Spinoza, ¿vale? Para situarle, para contextualizarle un poco, más allá de la contextualización así de epocal que dio Francisco el otro día, ¿no? Vale, y bueno, y en el último punto, porque había preparado dos, pero o sea, había pensado en preparar dos, pero el segundo no me ha dado tiempo a hacerlo. Ya veremos si surge más adelante. El que no voy a tratar es, digamos, situar la recepción de Spinoza y de su pensamiento en distintas épocas, ¿vale? Porque eso realmente es importante. Es una cosa importante para situarnos y saber dónde estamos en el momento actual, ¿no? Con respecto al autor. Y en el tercer punto, pues voy a abordar un poco ya más el contenido, ¿no? El pensamiento de Spinoza. Antes de empezar con esto, me gustaría señalaros que hay un seminario, por si alguien no, aunque bueno, supongo que lo sabréis. Hay un seminario Spinoza en España, ¿vale? Una sociedad. ¿Vale? Que lo googleáis, aparece perfectamente la primera entrada. ¿Vale? Aquí aparece linkado pues toda la actualidad de artículos, libros, en fin, congresos, incluso internacionales, ¿vale? Una cosa también interesante que tiene la página es que os vais al seminario y aquí tenéis los nombres de quién está de presidente, vicepresidente, tesorero, ¿vale? Está de presidente, claro, exacto. El primer ponente que tuvimos es el presidente de esta sociedad.
¿Vale? Eso por un lado. Y por otro lado, antes de empezar, con respecto a las hojas, hay una bibliografía al final que he preparado que es muy extensa y actualizada. ¿Vale? La idea no es colapsarse, porque es lo que suele suceder cuando, ¿no? Cuando dan bibliografías de estas, sino, bueno, pues tener unas referencias ahí marcadas. Tenía pensado también, eh, digamos, presentar a qué tipo de enfoque o qué tipo de tradición pertenece por grupos en la bibliografía cada autor, pero no me ha dado tiempo tampoco, ¿vale? Si puedo, más adelante. Si no, pues nada, os invito a investigar. Vale. Pues vamos a empezar con el texto de Gebhardt, ¿vale? Lo voy a ir leyendo. Pues, no, me apaño con que tengo unas chuletillas por aquí. Vale, entonces, el capítulo, que es el capítulo 1 del libro, bueno, Gebhardt es, digamos, el que ha reunido los textos de Spinoza, ¿no? En torno a los años 20 del siglo pasado. Y bueno, supuso un renacimiento, ¿no? Del espinosismo, del pensamiento. En el capítulo 1, que titula Los marranos, va a desarrollar como una historia política, social, cultural, en la que va a aterrizar en cómo se configura el judío sefardí que acaba en Holanda en la época de Spinoza, ¿vale? Que es lo que a mí me interesa de este texto y que considero que es una buena entrada, ¿no? A Spinoza. Y sobre todo el concepto ese que tenéis arriba, que creo que lo tenéis en la fotocopia, ¿no? Que es el desgarramiento de la conciencia, ¿no? Ahí es donde vamos a aterrizar con este fragmento. También lo llaman desdoblamiento de la conciencia aquí, pero esto es, no sé, el término original no sé, no he entrado en contacto con él. Este libro es argentino, no sé. Bueno, en fin. Vale, en el primer, tiene como subapartado, ¿vale? El capítulo. El primer subapartado que se llama el judío gótico, ¿vale? El judío gótico que va a hacer referencia no al periodo histórico, sino al pueblo goto, ¿vale? Es un poco confuso. En este primer párrafo, de lo que se va a tratar es del origen marrano de Spinoza, ¿vale? Y de la ausencia de nación y religión para forjar la identidad. Venga, paso a leerlo. Si bien son bien conocidos los lazos que unen cada pensador moderno a su respectivo pueblo y la participación de éste en su obra. Pascal es francés, Fichte es alemán, Dostoyevsky es ruso. De modo que todos los elementos étnicos, histórico-políticos y culturales que forman el concepto de pueblo encarnan en un hombre. Spinoza es el único pensador moderno que constituye una excepción al respecto. Era judío porque fue recibido en la comunidad de Abraham y se le dio una educación rabínica. Era portugués porque sus padres fueron emigrados portugueses, de formación portuguesa católica, no judía. Porque el portugués fue su lengua materna y los poetas de la península ibérica sus poetas. Era holandés porque nació en Ámsterdam y murió en La Haya. Porque estaba ligado a Rembrandt por una cultura afín y a Juan de Witt por una amistad política. Y porque en la segunda mitad de su vida se consideró seguramente holandés. Pero si queremos fijar el origen de Spinoza, de acuerdo con el concepto de nacionalidad y el destino que ello supone, diríamos, Spinoza era marrano. Y su destino está determinado por el hecho de que su nación, como su religión, no fue para él una realidad, sino un problema. ¿Vale? Marrano aparecerá, marrano significa obligado a convertirse al catolicismo, ¿no? Y despreciado por ello, por los católicos en España. Bueno, o en lo que sería España. Bueno, en el segundo párrafo
trata de la caracterización de los judíos sefarditas, ¿vale? En tanto que comunidad de origen de Spinoza, ¿no? Hace como una breve, pequeña historia. Los antepasados judíos de Spinoza vivían ya en España en tiempos de los romanos. Ningún otro pueblo de la historia es de raza tan mezclada como el pueblo judío anterior y posterior al cautiverio. Por supuesto, Gebhard está hablando desde 1920, donde las ideas de la biología estaban en auge, ¿no? Configuraban todo el panorama también del pensamiento de ciencias sociales, etc. En España experimenta el mismo proceso de fusión que los otros pueblos del Mediterráneo por los casamientos mixtos y la esclavitud, con la diferencia de que se considera un pueblo aparte por haber sido fiel a su religión. Al comienzo de la Edad Media, los judíos españoles, que habían recibido ya sangre íbera, celta e itálica, se mezclaron con los visigodos. Esta trama germánica que conquistó España en el año 414 se separó de la población católica por sus creencias arias. Se ligó, en cambio, estrechamente, según lo prueban los documentos, a otro grupo también separado por su religión de la masa del pueblo, es decir, a los judíos. Los judíos tomaron mujeres godas, cuyos hijos fueron educados en el judaísmo, y los godos, mujeres judías, cuyos hijos eran judíos, según la ley mosaica. Solo después de 2 siglos, cuando los visigodos se convirtieron al catolicismo, los matrimonios entre judíos y cristianos fueron prohibidos en reiterados edictos, aunque con poco éxito. Pero entonces numerosas familias se convirtieron al cristianismo y después de nuevas mezclas con el resto de la población, retornaron al judaísmo cuando el Islam conquistó España. El pueblo de Spinoza, los judíos españoles llamados sefardim, forman una raza mixta que por el gran aporte de sangre goda se diferencia en su origen como en su historia de los judíos orientales llamados Askenazim. ¿Vale? Esto tiene su importancia porque los judíos sefardim, digamos que van a perder su cultura cuando lleguen en la época de Holanda, de Spinoza, y los judíos que se van a hacer cargo de la educación y de la formación de rabinos van a ser estos judíos orientales que son los Askenazim. Vale, pasamos al siguiente subapartado que se llama pseudocristianos. Vale, en el primer párrafo se va a tratar de la creación de una tradición judía durante el periodo islámico en España, ¿no? Que ahí va a aparecer, por ejemplo, Moisés Maimónides. Bueno, lo puedo saltar. La cuestión es que se forma, ¿vale? En esa España islámica se forma una cultura nacional religiosa, ¿vale? Porque hay cierta tolerancia del Islam hacia los judíos. En el siguiente párrafo se narran los procesos de nacionalización forzosa que se producen a los judíos mediante la asimilación al cristianismo en España. Venga. La situación cambió respecto al periodo islámico cuando los cristianos, que habían sido rechazados al norte de la península ibérica, reconquistaron paulatinamente su antiguo territorio. Ahora para ellos, el judío, no menos que el árabe, era el enemigo no solo del orden religioso, sino también del político. El español, mestizo de raza celtíbera y goda, se propuso expulsar al moro de la península e incorporar al judío a su nacionalidad por medio del bautismo. En el siglo XIV comienzan ya los bautismos forzados que hicieron de los judíos nuevos cristianos inseguros y sospechosos. ¿Vale? Eso lo tengo subrayado en mi texto, pero no creo que a vosotros no lo tenéis, ¿no? Esa dimensión, lo señalo porque es una dimensión como de inseguridad, ¿no? De ansiedad psicológica. ¿Vale? Este proceso de nacionalización violenta continúa durante el siglo XV. En el año 1942 ocurre la catástrofe. Los reyes católicos, Fernando e Isabel, después de la toma de Granada, el último baluarte de los moros, quieren realizar la unidad nacional por medio de la religión y exigen a los judíos sefardíes que se hagan cristianos, es decir, españoles. El decreto de la Alhambra del año 1942 prohíbe a los fieles de la religión judía la residencia en España. Quien no quiera el destierro debe aceptar la fe católica. Empezó entonces un gran proceso de fusión que en total realizó una unidad nacional en España.
¿Vale? En el siguiente párrafo, de lo que trata es de cómo esa nacionalización a través del cristianismo se extiende también sobre Portugal, ¿vale? Que es ahí donde Spinoza tenía sus ascendientes directos. Bueno, simplemente de aquí destacar pues, el nombre, ¿no? Por influencias entre las monarquías de España y Portugal, se impone la conversión forzosa, ¿no? De los judíos en Portugal. Y estos reciben el nombre de Anusim, lo tenéis abajo, nuevos cristianos, o injuriosamente, como un sinónimo de cerdo, marranos. Así nació, dice Gebhard, el pueblo de Spinoza, propiamente dicho. ¿Vale? Entonces, en el siguiente párrafo es interesante porque aquí Gebhard lo que expone es cómo se produce una progresiva pérdida de la cultura y de la tradición judía con el paso de las generaciones, a partir de esta situación de conversión y de persecución, ¿no? Los marranos no eran simplemente judíos encubiertos. La generación que había sufrido los edictos de 1492 y 1498 y que tuvo que aceptar la nueva fe, estaba todavía educada en la tradición judía. La generación siguiente sufrió la influencia del dogma católico y de la cultura del Renacimiento. Solo en forma muy oculta pudo recibir quizás algo de la tradición judía. El conocimiento de la lengua hebrea se perdió con los textos talmúdicos y rabínicos relegados o destruidos. La tercera generación apenas conservó del judaísmo otra cosa que el vago recuerdo de viejas leyendas. La furtiva observancia de ritos no del todo comprendidos, las hierbas amargas de la Pascua, la abstención de comer carne de cerdo, el leve susurro de las oraciones expiatorias al pisar las iglesias cristianas y ciertas fórmulas contra los cristianos y sus creencias. La mayor parte de los nuevos cristianos se incorporó realmente al cristianismo. La nobleza y el clero de España y Portugal son testimonio de ello. El primer general de la orden de los jesuitas, el sucesor de San Ignacio, era de sangre judía, y hasta se sospecha que un papa era de origen marrano. Vale, aquí llegamos a un párrafo que me interesa, ¿vale? Que es el que os comentaba, que aparece como el desdoblamiento de la conciencia o el desgarramiento de la conciencia. Aunque muchos nuevos cristianos se asimilan realmente, otros conservan, por lo menos, la conciencia de ser judíos. Pero se sospecha de todos. La Inquisición persigue a los pseudocristianos en forma sangrienta sin poder exterminarlos a todos, a pesar del fuego y de los suplicios. Hasta nuestros días han existido en Portugal marranos semicatólicos que acabaron por retornar al judaísmo. La situación espiritual de esos nuevos católicos, españoles y portugueses, es de una rara singularidad. Sufren todas las influencias modeladoras de la época, el humanismo y la neoescolástica. En nada se diferencian de los cristianos viejos. Los matrimonios entre unos y otros borran por completo las diferencias. Sin embargo, aquí y allá queda la conciencia de que este mundo poderoso, transformado en imperio universal, que esta cultura brillante, creadora del barroco, nada importa en el fondo al escéptico y que la religión de la Trinidad es, frente al Dios único, solo una idolatría. Se refiere, claro, al punto de vista de estos judíos. Hay hombres a quienes se ha quitado las categorías de su propia religión, ley y justicia, y que sin embargo no pueden aceptar en su conciencia las categorías de su nueva religión, el pecado original y la salvación. Sufren, pues, un desdoblamiento de la conciencia, un desgarramiento de la conciencia. ¿Vale? Están en tierra de nadie, están en un vacío. ¿Vale? Se quedan en un vacío. Esa es la situación en la que se encontrará Spinoza. ¿Vale? En ese vacío. Y eso, claro, esto casa muy bien, esta idea va a casar muy bien con una tesis que puede ser polémica y que no hace falta, o sea, con esta idea, yo me conformo con esta idea, no hay que suscribir lo que voy a decir ahora, que es la idea que mantiene Gebhard,
que es que en el fondo lo que hace Spinoza es una filosofía religiosa o una doctrina, ¿cómo lo llama? Doctrina religiosa, creo que lo llama, ¿no? Porque en el fondo lo que viene a plantear es que, claro, en ese hueco en el que se ha quedado sin categorías religiosas del judaísmo y que no puede aceptar las del cristianismo y que son necesarias para combatir, digamos, una incertidumbre de la existencia, por así decirlo, ¿vale? Es necesario algo para sostenerse, ¿no? En el vacío, pues desarrolla como una religión, ¿no? Es lo que viene a decir Gebhard, ¿vale? Bueno, esto es secundario. Vale, peligran sus vidas y su seguridad interior. Son católicos, ¿no? Esto del desgarramiento de la conciencia, son católicos sin fe y judíos sin doctrina. Mientras algunos nuevos cristianos encuentran el camino de los más altos puestos y dignidades eclesiásticas, otros, sospechados y perseguidos por la Inquisición, rechazan por despecho la fe extraña y se adhieren a una religión de la que apenas si saben algo todavía. ¿Vale? Y el último párrafo es interesante acabar con él porque aterriza ya directamente en Ámsterdam, ¿no? Y más o menos en el contexto de Spinoza, un poquito antes, vamos a abordarlo, que es interesante. Se titula el encabezado Los marranos de Ámsterdam. Bueno, lo que viene a decir en el primer párrafo es que en los Países Bajos y en Ámsterdam pues se abre una libertad de conciencia, ¿vale? Para los marranos, a partir de la cual pueden emigrar, ¿no? Un sitio donde acabar migrados. Los marranos obtuvieron su libertad cuando del anacrónico Imperio Universal Español, cuyo retardo histórico simboliza trágicamente Don Quijote, se independiza una provincia de ciudadanos libres. Los Países Bajos, ligados a España por medio de un matrimonio dinástico, conquistan su independencia. Ante la mirada del pseudocristiano oprimido y atormentado, se ofrece un país marítimo que le brinda libertad a la conciencia y espacio al espíritu comercial. Los nuevos marranos portugueses y españoles encuentran un asilo en Holanda y una nueva Jerusalén en Ámsterdam. Nueva Jerusalén es el nombre de la comunidad judía, ¿vale? En Ámsterdam, que se pone. En el siguiente párrafo trata acerca de las causas, ¿no? De la emigración de estos marranos de España y Portugal, porque, bueno, plantea que hay como tres motivos, ¿vale? Por simplificarlo. Por un lado, el miedo a la Inquisición, lo tenéis en mitad del párrafo. El miedo a la Inquisición, ¿vale? Por otro, el espíritu de empresa, ¿no? En un sentido comercial. Y finalmente por la nostalgia de un judaísmo, ¿no? Que está un poco perdido en su tradición. ¿Vale? Es lo que lo mueve, según Gebhard, lo mueve a emigrar. Claro, una vez allí, en Holanda son propensos a quedarse en el judaísmo para evitar los conflictos con la guerra religiosa, ¿no? Con el calvinismo, etcétera, etcétera. Vale. Pasamos al siguiente párrafo, ¿vale? Que es lo que os comentaba antes. Como la tradición y la cultura judía, española, sefardí, se ha ido perdiendo a lo largo con el paso del tiempo y la persecución que sufren, es un judaísmo que viene de Oriente, ¿vale? Que se conoce como askenazis, los que ocupan los cuadros de la enseñanza en Holanda y en Ámsterdam. Y son los cuadros que van a formar a Spinoza, ¿vale? Y esto es interesante, me ha parecido interesante rastrearlo porque en estos cuadros se introduce la influencia del neoplatonismo en Spinoza, ¿vale? Es lo que a mí me interesaba. Yo creo que no hace falta leerlo,
¿vale? Lo único, bueno, hay una línea que es la que me interesa, a mitad del párrafo, la estricta forma religiosa, ¿vale? Empieza a la izquierda del todo la frase. La estricta forma religiosa de los judíos orientales o askenazis está dominada por la cábala, la teología emanantista del medioevo, ¿vale? La teología emanantista. El profundo sentido místico, extrañamente entretejido de supersticiones pueriles, ¿vale? Los judíos de Ámsterdam tuvieron que buscar maestros askenazis para iniciarse en el judaísmo, y de este modo el espíritu científico del siglo XVII se encuentra con una forma religiosa del siglo XV. Vale, hasta ahí. Y ya el último párrafo es interesante, ¿vale? Porque de lo que trata, digamos, es de una especie de secularización escéptica del marrano en Holanda, ¿vale? No hay que olvidar que la recuperación de los textos de Sexto Empírico y del escepticismo de la antigüedad, ¿vale? Produce que se expanda por toda Europa y que las distintas partes del cristianismo lo utilizan en sus guerras ideológicas contra la otra parte, ¿vale? El escepticismo, como ha narrado perfectamente Popkin en Historia del escepticismo desde Erasmo hasta Spinoza. Entonces, en este sentido también esa ola de escepticismo que recorre la época y que está de moda, pues también influye sobre los judíos, ¿vale? En el mundo del siglo XVII estaba por lo general encerrado en categorías firmes y absolutas. El que había nacido en la Iglesia católica sabía que con la gracia vencía el pecado y preparaba su salvación. El luterano se sentía justificado por la fe. El calvinista creía en la predestinación divina. El judío hallaba en el fiel cumplimiento de la ley la seguridad de la justicia. Todos ellos eran hombres de una misma estructura interior uniforme, que pensaban con categorías innatas e indudables, y para quienes el mundo y la existencia no tenían más que un solo sentido. Para el marrano no había categorías, se hallaba entre varios mundos. En su espíritu, ciencia profana y religión, catolicismo y judaísmo, estaban desunidos y eran imposibles de unir. Ya en el Renacimiento, las conciencias se habían desdoblado, quizá cuando se puso en duda la sola vigencia de la concepción cristiana del mundo y se quiso tomar de la antigüedad un nuevo ideal humano. Pero la Contrarreforma, con sus vivencias religiosas, toda esta guerra de religión, ¿no? Con el uso del escepticismo, supera ese desdoblamiento al transformar la fuerza creadora de la antigüedad en el estilo convencional de su tiempo. El marrano, como estaba religiosamente desarraigado, aprendió a adaptarse a un mundo completamente profano y empezó a buscar el sentido del mundo en el mundo mismo y no en Dios. ¿Vale? Aquí Gebhard, esto se puede aplicar perfectamente a Spinoza. Yo creo que Gebhard se refiere más bien a los antecedentes judíos de Spinoza de los que él aprende, ¿no? Que utilizan el escepticismo y hacen críticas de los textos del judaísmo, etcétera, etcétera. Vale, en oposición a la forma religiosa que le presenta el judaísmo askenazí, el escepticismo marrano nace así del destino marrano. ¿Vale? El destino de no tener destino. ¿Vale? Esto no sé si lo consigo, pero que sirva como marco general, ¿no? Ese desgarramiento de la conciencia en el que se sitúa Spinoza. Decorado con contextualización. Vale. Voy a pasar ahora al apartado de la biografía, ¿vale? Spinoza nació en Ámsterdam el 24 de noviembre de 1632. Pertenecía a una familia de judíos sefarditas y antiguos marranos.
bueno, eso, judíos de origen hispánico falsamente convertidos al cristianismo por la fuerza, ¿no? Oriunda de España, Portugal, bueno, de España, que se trasladó a Portugal, de donde emigraron con posterioridad a Holanda debido a la persecución religiosa de la Inquisición. Esa impronta de un pueblo perseguido y exiliado va a ser fundamental en la vida de Spinoza, ¿vale? Como hemos visto. Su abuelo había llegado a Ámsterdam hacia el 1600, procedente de Portugal. Su familia estaba económicamente acomodada y era estimada por la comunidad judía. Su padre, que se llamaba Miguel, era comerciante y llegó a formar parte de los Parnasim, o Consejo Rector de Ámsterdam, y del Mahamad, o gobierno de la comunidad. Su tío Abraham era uno de los comerciantes más adinerados de la ciudad. Y su madre, Hannah Débora, llevó una considerable dote al matrimonio. O sea que Spinoza vivía bien, ¿no? Podemos concluir económicamente. La comunidad judía de Ámsterdam se llamaba la Nueva Jerusalén. Era próspera y gozaba de un elevado grado de autonomía y respeto hacia sus prácticas religiosas en un país marcado por la tolerancia a pesar de sus aspectos sombríos. Vale, a los 6 años de edad muere la madre de Spinoza, cuando él tiene 6 años. A los 7 ingresa en la escuela elemental de la comunidad hebrea. La escuela llamada es Shahim, ¿vale? Que se traduce como árbol de la vida. También se conoce como Talmud Torah, ¿no? Y que fue fundada en 1637 para iniciar en el judaísmo a los jóvenes de la comunidad. Allí realizó los 5 primeros cursos de la escuela. Estudió hebreo, el Antiguo Testamento, la Torá y el Talmud. Pero Spinoza no asistió a los cursos superiores que se impartían a partir de los 13 años, ¿vale? Estos cursos estaban dirigidos a los futuros rabinos. En lugar de ello, se inscribió en otra especie de institución llamada Yeshiva Keter Torah, ¿vale? Que se traduce como Academia de la Corona de la Ley, y que consistía en un grupo de estudios para adultos que se reunían una vez por semana y que estaban dirigidos por un rabino de los más importantes que había en Ámsterdam y que era amigo del padre de Spinoza, ¿vale? Se llamaba Saúl Levi Morteira. Bueno, en este periodo y en esta institución, Spinoza adquirió un mayor conocimiento del Talmud y entró en contacto con el pensamiento de filósofos judíos como Abraham Ra o Maimónides. Pero más importante todavía, que es lo que yo quiero destacar, es que Spinoza conoció los curiosos ensayos para conciliar el judaísmo con la cultura de su tiempo, entre los que de los más logrados estaban los diálogos del amor del filósofo renacentista judío León Hebreo, ¿vale? Y por medio de los cuales Spinoza recibe la influencia del neoplatonismo. Vale. En esta época también influyó, aparte de directo o indirectamente, este rabino, ¿no? Importante, influyó sobre él otro rabino que era más bien heterodoxo, ¿no? Que se llama Mesanet ben Israel, y que de forma más bien indirecta actuó como tutor intelectual, ¿vale? Le abrió nuevos horizontes a través de la lectura de autores más heterodoxos para la ortodoxia judía, como por ejemplo el calvinista Isaac Lapide, ¿no? O el cabalista Josep Salomón del Médico. Bueno, las lenguas familiares de Spinoza eran el portugués, el castellano, y la enseñanza de la comunidad sefardí de Ámsterdam se impartía en español, que era el idioma de la cultura y la religión entre los sefardíes en general. Más tarde aprendió un poco de holandés y latín. Vale. En una fase posterior de la biografía de Spinoza, entró en contacto con Francisco van den Enden, ¿vale? Esto es un periodo importante cuando termina el periodo anterior, ¿no? En esa institución, porque son como este
pensador, es libertino, ¿vale? Se sale completamente del círculo del judaísmo, ¿no? Y había formado una academia que impartía en su casa, ¿vale? Y a la que acudía Spinoza. Spinoza se alejó progresivamente de la comunidad judía y comenzó a frecuentar otros círculos que le hicieron experimentar una profunda transformación. Francisco van der Enden, pensador libertino expulsado de la Compañía de Jesús, era un jesuita, ejerció una fuerte influencia sobre Spinoza en la academia que había montado en su casa. Le dio lecciones de matemáticas, latín y filosofía cristiana, o sea, Francisco Suárez. Le puso en contacto con el racionalismo, la ciencia moderna, la filosofía renacentista y humanista y la filosofía grecolatina, el estoicismo. Y le introdujo en las lecturas políticas novedosas, Maquiavelo, Hobbes, Grotius, etc., abriéndole hacia un ideal secular y democrático. Como señalan la mayoría de los biógrafos, su contacto con van der Enden tuvo una importancia decisiva en la profunda crisis existencial que experimentó Spinoza y que le hizo cambiar de rumbo hacia un camino secular, ¿vale? En esta época. Uno de los biógrafos, llamado Meijnsma, destaca que van der Enden ofreció a Spinoza un mundo nuevo de lecturas e intereses y le proporcionó un ámbito fecundo y expansivo para conocer el corazón humano y encontrar nuevos amigos. Pero el encuentro de Spinoza con van der Enden no solo fue importante en la dimensión filosófica, sino también en la sentimental. Estas son cosas que suelen interesar bastante. Spinoza conoció entonces a Clara María, la hija de van der Enden y que era profesora de latín, ¿vale? Allí, en aquella casa. Y se enamoró de ella, ¿vale? Pero se ve que esta mujer le rechazó, ¿no? Otro alumno suyo, o bueno, no lo tengo muy claro, suyo o de van der Enden, llamado Kerrick, se percató de la situación y rivalizó con Spinoza por el amor de Clara María, ¿vale? Y ganó la batalla. Se acabó casando con ella. Es interesante un fragmento del biógrafo Colerus, ¿no? Que está recogido en biografías de Spinoza, y lo leo. Spinoza ha contado muchas veces que había tenido la idea de tomarla por esposa, aunque era algo coja y contrahecha de cuerpo, simplemente porque estaba cautivado por su viva inteligencia y su gran erudición. Pero su condiscípulo, Kernring, natural de Hamburgo, que lo había advertido y sentía celos, ganó finalmente su favor, influyendo no poco en ello el precioso collar de perlas, valorado en varios miles de florines, que él le regaló. ¿Vale? Este episodio, bueno, a pesar de que, claro, es la parte que despierta al público, ¿no? Es importante también porque, claro, esto supuso probablemente una experiencia de conmoción y de desapego, ¿no? En un Spinoza que ya se encontraba en ese desgarramiento de la conciencia, ¿no? Entonces lo sitúa ahí como un elemento intelectualmente importante, ¿vale? Este episodio biográfico. Vale, en casa de van der Enden era usual la lectura de textos clásicos para ser imitados mediante ejercicios de estilo. Incluso se representaban obras teatrales, comedias de Terencio. Algo que obedecía al método de enseñanza propio de la corriente humanista de la época. Como ha señalado el estudioso Fouke Ackermann, la imitación de los clásicos pudo hacer a Spinoza superar cierta pobreza de vocabulario y sobre todo le imbuyó en el amor por los clásicos y el teatro. Durante esta época de crisis existencial de Spinoza y distanciamiento de la comunidad judía por parte de Spinoza y también crisis por este desamor, el filósofo fue agredido con un cuchillo a la salida de un teatro donde había ido para participar en la obra. ¿Vale? ¿Por qué? Porque todos estos círculos que frecuentaba Spinoza estaban terriblemente mal vistos por la comunidad judía. ¿Vale? Y además
de puertas para adentro, para esa comunidad, lo que hacía Spinoza era como un desprestigio para ellos. Vale, aunque todo quedó en un susto, las intenciones del asesinato eran claras. Alguien, por motivos religiosos, intentó matar a Spinoza a la salida del teatro. Este hecho de intolerancia tuvo como consecuencia un endurecimiento de la crítica de Spinoza contra la religión, ¿vale? Que aparecerá luego en el Tratado Teológico Político, ese endurecimiento. Vale, otro elemento importante en la biografía y en la influencia de Spinoza son los colegiantes y el grupo de amigos que se formó, ¿vale? Rápidamente, la ruptura de Spinoza con la tradición judía, por su estrecha relación con los colegiantes, a ver. Bueno, eso, la relación con estos colegiantes supuso una ruptura mayor, ¿no?, con la tradición judía, ¿vale? Estos colegiantes, ¿quiénes eran? Pues eran cristianos no confesionales, a cuyo conocimiento llegó a través de Van der Enden, ¿vale? Y también frecuentando otros ámbitos, pero en expansión, ¿no?, a partir de las reuniones en la casa de Van der Enden. Los colegiantes, ¿qué es lo importante de estos colegiantes? Lo importante es que participaban de una tendencia hacia el subjetivismo religioso, ¿vale?, de la época. Y consideraban una idea muy revolucionaria no solo para el cristianismo, sino también para el judaísmo. Consideraban que el culto exterior no era necesario para la salvación, ni tampoco las iglesias. ¿Vale? Claro, aquello era una bomba. Para la comunidad judía y también, claro, para la iglesia católica, calvinista, o lo que sea. Desde luego estaban muy mal vistos por la comunidad judía. Spinoza formó un grupo de estos colegiantes, formó un grupo de amigos, ¿vale?, con un grupo de ellos, y con el que se reunía periódicamente y discutía ideas y compartía textos. ¿Vale? La imagen que daba Spinoza de cara a su comunidad era terrible. Vale, en 1654 muere el padre de Spinoza. Hasta ese momento él había, digamos, hecho el paripé, ¿no? Había respetado todos los ritos judíos, había ido a la sinagoga, había cumplido. Pero a partir de entonces muestra una gran indiferencia hacia esos ritos y comienza a comentar y exponer doctrinas no ortodoxas. Digamos que 2 años después de la muerte de su padre, el 27 de julio de 1956, con 24 años de edad, Spinoza es excomulgado y expulsado de la sinagoga con un extremadamente duro discurso. ¿Vale? No sé si conocéis el discurso. ¿Vale la pena que lo lea? No. Venga, voy a leerlo. Pero antes, para no hacer esto tan monótono o aburrido, a ver dónde lo tengo. Vale, ya lo tengo. Voy a comentar una idea acerca, un parecer, ¿no?, acerca de esta cuestión de la excomunión, ¿no?, y de la expulsión. Me parece interesante para ver la gravedad de este acto. Porque claro, nosotros, bueno, yo no estoy acostumbrado a estas cosas, ¿no? Y entonces, claro, cuando uno no tiene experiencia vital de algo, pues cuesta comprenderlo, ¿no? Cuesta comprenderlo con profundidad y con extensión, ¿no? Entonces, lo primero que diría es que otro judío que fue excomulgado antes de Spinoza, llamado Uriel da Costa, se suicidó después de la excomunión, ¿vale? Para situar la gravedad del asunto. A ver. Nietzsche plantea una teoría evolutiva del ser humano en el que mediante pretende hacer una genealogía de la razón, ¿vale?, de la consciencia. Entonces se remonta, es contractualista, se remonta al origen de
de las sociedades, ¿no? De esto habla bastante en Sobre verdad y mentira, en sentido extramoral. Y entonces lo que viene a decir es que hay dos razones por las cuales el hombre pasa del estado de naturaleza al estado social, ¿no? Y es por hastío, dice, por hastío y por inseguridad, ¿vale? No sé, no es la palabra inseguridad, creo que utiliza otra, pero es equivalente. Por hastío, claro, la palabra, es curioso, lo de la palabra hastío, es curioso porque hace referencia, claro, a aburrimiento, ¿no? Aburrimiento. Entonces, lo que, de forma directa o indirecta, lo que está hablando, lo que está proponiendo ahí Nietzsche cuando se refiere a lo que él llama el animal hombre, ¿vale? Es que, claro, vamos a ver, ¿quién no se aburre? El animal no se aburre, ¿vale? El animal no se puede aburrir. ¿Por qué? Porque tiene un instinto que cumple y satisface y se acabó. Y vive en el instante presente. Su marco mental temporal es fino, la finura del instante. Claro, cuando Nietzsche habla aquí de al hastío, lo que está diciendo es que ha tenido que haber un pequeño desarrollo de la imaginación. Un pequeño desarrollo de la imaginación que pone en marcha pues, mecanismos de visión de futuro, aunque sea un futuro próximo. Y que produce ¿cómo se llama? Una desadaptación del instinto, ¿vale? Produce una desadaptación del instinto. Eso es lo que puede generar hastío y aburrimiento, el no satisfacerse ya con aquello que es repetitivo y monótono, pero porque ya no se está en esa dimensión del instante y se puede imaginar y comparar, ¿vale? Bueno, esto no es tan importante, la cuestión de la inseguridad, ¿vale? La cuestión de la inseguridad, que es donde aterrizo para esto de la excomunión, es muy sencillo. El hombre, los seres humanos, están en una situación de guerra de todos contra todos, ¿vale? Hobbesiana. Y entonces para protegerse tanto de los demás, de los unos frente a los otros, como de la naturaleza, que ya de por sí es una amenaza, se unen en sociedad, ¿vale? Y pactan las primeras reglas sociales, ¿vale? Las primeras reglas sociales que debieron ser algo así como no agredir, ¿no? Nos ponemos un poco en Freud, ¿no? No agredir al otro y quizá algo de la sexualidad, ¿no? No sé, no lo sé. Bueno, aquí no necesito, pero sobre todo la cuestión de la agresión, ¿no? Se ponen determinadas normas para el interior de la comunidad, ¿vale? En este desarrollo que hace Nietzsche hay un momento en el que cuando un individuo, porque claro, claro, los individuos no dejaban de ser agresivos y cometían agresiones, infringían las normas establecidas en la sociedad. Todo esto está comunicado con la religión, ¿vale? Porque, bueno, en fin, un rollo. Pero cuando un individuo infringía las normas de la comunidad consideraba que estaba protegida por los espíritus de las generaciones anteriores y esa violación de las normas suponía un atentado contra esos espíritus. Y esos espíritus eran la garantía de la supervivencia de la comunidad. De tal manera que había que castigar al infractor para calmar a los dioses, a esos espíritus. ¿Vale? La forma más grave de ese castigo consistía en expulsar a ese individuo de la comunidad. Y esa expulsión, que es la excomunión, esa expulsión suponía tratar a ese individuo como alguien que ya sobre él no se aplican ya las normas sociales. Y se le puede aplicar toda la violencia y la agresividad que se aplica contra cualquier objeto de la naturaleza. ¿Vale? En el sentido, en la época de Spinoza, claro, no lo mataban, pero era como, a nivel de la identidad personal, de la identidad psicológica, era una muerte en vida. ¿Vale? Esa alienación o ese rechazo, ¿no? Bueno, leo el decreto este de excomunión, ¿vale? En la ceremonia que se llama Erem. Los señores del comité directivo, Mahamat,
hacen saber a sus señorías cómo hace días, teniendo noticias de las malas opiniones y obras de Baruch de Spinoza, procuraron por distintas vías y promesas apartarlo de sus malos caminos. Y que no pudiendo remediarlo, antes, al contrario, teniendo cada día mayores noticias de las horrendas herejías que practicaba y enseñaba, y de las enormes obras que obraba, teniendo de ellos muchos testimonios fidedignos, que presentaron y testificaron todo en presencia del susodicho Spinoza, y quedando este convencido, bien, que examinando todo ello en presencia de los señores rabinos, Jajamim, decidieron con su acuerdo que dicho Spinoza sea excomulgado y apartado de la nación de Israel, como por el presente lo ponen en excomunión con la excomunión siguiente. Con la sentencia de los ángeles y con el dicho de los santos, con el consentimiento del Dios bendito y el consentimiento de toda esta comunidad santa, y en presencia de estos santos libros, Sefardim, con los 613 preceptos que en ellos están escritos, nosotros excomulgamos, apartamos y execramos a Baruch de Spinoza, con la excomunión con que excomulgó Josué a Jericó, con la maldición con que maldijo Elías a los jóvenes y con todas las maldiciones que están escritas en la ley. Maldito sea de día y maldito sea de noche. Maldito sea al acostarse y maldito sea al levantarse. Maldito sea al entrar y al salir. No quiera el Altísimo perdonarle, hasta que su furor y su celo abrasen a este hombre. Lance sobre él todas las maldiciones que están escritas en el libro de esta ley. Borre su nombre de bajo cielos y sepárelo, para su desgracia, de todas las tribus de Israel, con todas las maldiciones del firmamento escritas en el libro de la ley. Y vosotros, los unidos al Altísimo, vuestro Dios, todos vosotros estáis vivos hoy, advirtiendo que nadie le puede hablar oralmente ni por escrito, ni hacerle ningún favor, ni estar con él bajo el mismo techo, ni a menos de 4 codos de él, ni leer papel hecho o escrito por él. ¿Vale? Y aquí termina el decreto de excomunión. O sea que es tela. Vale. Bueno, tras su expulsión de la comunidad judía, Spinoza tuvo que cambiar de oficio porque había heredado el negocio familiar del padre, pero claro, todo eso estaba vinculado con la comunidad judía. Entonces pasó a ganarse la vida como pulidor de lentes para gafas, para microscopios, telescopios, etc. En 1660, que es como 4 años después de su excomunión, se traslada a Regensburg, ¿vale? Al campo, un sitio que es aparte de tranquilo y está cerca de Leiden, ¿no? Entre La Haya y Ámsterdam. Aquí terminó de redactar el Tratado Breve, ¿vale? Ese año, y el Tratado de la Reforma del Entendimiento al año siguiente. Y en 1663, en ese mismo lugar, terminó y publicó sus Principios de la filosofía cartesiana. ¿Vale? Creo que una de las 2 obras que publicó en vida y creo que la única que publicó sin seudónimo, ¿no? Con su nombre. En esta época, ¿vale? A partir de esta época de Regensburg, comienza a elaborar la ética y si no me falla, no lo tengo por aquí, pero si no me falla la memoria, dura como hasta 1675 o algo así la redacción. Muchos años. Vale, en 1765 se traslada a La Haya y redacta su Tratado Teológico Político, libro que provocó virulentas críticas. Pese a un clima que cada vez siente más hostil, rechaza la plaza de profesor de filosofía que se le ofrece en Heidelberg, porque considera que el precio que tiene que pagar es su libertad de pensar y escribir. ¿Vale?
Acabada ya la ética, viaja a Ámsterdam para publicarla, pero se echa para atrás, porque, bueno, él ponía los escritos que producía, los ponía en marcha con su círculo de amigos, y claro, eso extendía las noticias de lo que trataba la obra. Entonces corrían rumores de que se trataba de una obra atea. A pesar de los problemas, de todos estos problemas, sus relaciones con la Europa filosófica y preilustrada eran amplias y profundas, ¿no? Por ejemplo, es muy famoso, ¿no?, que recibió la visita una vez de Leibniz, se carteaba intensamente con Oldenburg, ¿no?, presidente de la Royal Society, etc. Enfermo de tisis, ¿vale?, Spinoza muere el 21 de febrero de 1677, con 44 años de edad y dejando algunas obras inconclusas como el Tratado Político. ¿Vale? Bueno, muere el 21 de febrero, el 25 fue enterrado en una fosa común. ¿Vale? Y aquí acabo con la biografía. ¿Cómo vamos de tiempo? Vale. Bueno, ahora lo que voy a plantear es como una forma de leer a Spinoza, ¿vale? Una lectura de Spinoza en la que la idea principal es que centrándonos en la ética, ¿vale?, la ontología de Spinoza tiene un fin ético, en realidad, ¿vale? Como revela el hecho de que su principal obra metafísica tiene por título el nombre de Ética. Bueno, la meta de Spinoza, tanto en esta obra como en el Tratado Teológico Político y en su Tratado Político, bueno, una cosa antes de continuar. La idea es presentar un poco, aunque va a salir ahora, es presentar un poco un modelo ético de Spinoza sobre el ser humano, ¿vale? Y quedarme ahí. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir de ahí, a partir un poco de algunas ideas de ese modelo ético, cabría hablar de política en Spinoza, ¿vale? Pero yo no lo voy a hacer. En el curso va a aparecer un montón la política en Spinoza. Y de hecho, creo que, no recuerdo muy bien los títulos de los dos ponentes principales que tenemos, pero van a hablar sobre política, ¿vale? Vale. Entonces, en estas obras, la idea o el fin de Spinoza es crear una ética de la libertad, ¿vale? Esa va a ser la idea que voy a manejar. Su intención, en realidad, es emancipatoria para el hombre, es liberar al hombre de la superstición, el miedo y la servidumbre, ¿vale? Y esa servidumbre, tanto religiosa, a nivel religioso, como político. En este sentido, como ha defendido Antonio Negri, Spinoza puede ser considerado como un pensador anómalo, conflictivo, en continua lucha contra la falsa moral, la superstición religiosa y el absolutismo monárquico, ¿vale? Bueno, hay como dos puntos de partida, ¿vale? Dos puntos de partida para construir esta ética de la libertad. El primero de ellos es rechazar que el hombre, el ser humano, ¿vale?, sea un reino, el reino de la libertad, incrustado en otro reino distinto, que es el reino de la necesidad y del determinismo mecanicista, ¿no? Esa idea, que supone ya una especie de dualismo, es uno de los presupuestos iniciales, ¿vale? Para Spinoza, natura homini mensura, ¿vale? La naturaleza es la medida del hombre. Es decir, su planteamiento es de naturalización del ser humano, ¿vale? De incrustarlo en la naturaleza. Y en este sentido se puede hablar de... A ver, espera, que hay una cosa que me he dicho.
Bueno, se puede hablar de una dimensión ilustrada, ¿no? En Spinoza, porque es a través de, o sea, situar al hombre en la naturaleza, naturalizarlo, para investigarlo, ¿vale? Para investigar los afectos, para investigar las conductas desde ahí, ¿vale? Y construir teoría política, ¿vale? Y teoría ética. Esa idea de conocer para mejorar, ¿no? Es lo que le sitúa en esa dimensión ilustrada. ¿Vale? Como ha defendido Vázquez García, que es el autor de la antología que hay de textos, esta de Península, lo que Spinoza sucintamente enunciado se propone es saber lo que las cosas son para devenir hombres libres en una sociedad libre. ¿Vale? Ese es un punto de partida, el de naturalizar al ser humano. El segundo punto de partida va a consistir en deconstruir el complejo ontoteológico judeocristiano. ¿Vale? ¿Por qué va a ser ese un punto de partida? Porque su enemigo principal es la superstición religiosa. ¿Vale? Y es la superstición religiosa que reside en la noción de un Dios personal. ¿Por qué de un Dios personal? No sé si aparecerá más adelante. Pero, en primer lugar, porque es un Dios, el judío cristiano, que crea el mundo según su voluntad, ¿vale? Y es, a su vez es un ser omnipotente y libre y sabio y que puede hacer cualquier cosa con nosotros. Lo cual lo dota del poder del miedo, ¿vale? Y con el miedo se controla a la gente en la iglesia y proyectado sobre el absolutismo monárquico se controla políticamente a la población. ¿Vale? Es eso el segundo punto de partida de Spinoza, ¿no? Por eso la idea es de construir el complejo ontoteológico judio-cristiano. Vale. Entonces, voy a empezar por este segundo punto, ¿no? Para abordar el nuevo concepto de Dios que plantea Spinoza. Y luego ver cómo todo ese planteamiento del concepto de Dios influye sobre su concepción de la ética del ser humano, ¿vale? Vale. Hay un punto, el primer punto, que dentro de este apartado que he llamado infinitud y autocausación de Dios. Aquí es interesante un poco porque mirar esto porque aterrizamos un poco en la ética, en los textos de la ética, algo. ¿Se ve? Bueno, ahora muevo. Bueno, el Spinoza comienza planteando la infinitud de Dios, ¿vale? De acuerdo con la tradición judía que proviene de Maimónides y también de acuerdo con Descartes, afirma Spinoza que Dios es un ser ab se, es decir, un ser en sí, causa sui, ¿vale? Y por tanto, un ser cuya esencia implica su existencia, ¿vale? Aquí hay las primeras definiciones del primer libro de la ética, ¿no? Que pues, ponen de manifiesto esto, ¿no? Por Dios entiendo un ser absolutamente infinito. Esto es, una sustancia que consta de infinitos atributos, cada uno de los cuales expresa una esencia eterna e infinita. ¿Vale? Sobre los atributos, creo que no lo pongo por aquí, pero sobre los atributos lo que va a decir Spinoza es simplemente porque son aquellos que podemos pensar como pertenecientes a Dios, pero que nosotros solo podemos llegar a conocer dos, ¿no? Que son los que planteaba Descartes. El pensamiento y la extensión, aunque sean infinitos. Bueno, Dios es una sustancia, ¿no? Entonces viene a cuento la definición de sustancia. Por sustancia entiendo aquello que es en sí y se concibe por sí. Esto es, aquello cuyo concepto para formarse no necesita del concepto de otra cosa. ¿Vale?
En otra proposición dice, la naturaleza de una sustancia le pertenece el existir. ¿Vale? Cuando algo es una sustancia, lleva consigo el existir. Y bueno, es la misma definición de causa sui. Causa sui implica que la existencia supone la esencia supone la existencia, ¿vale? Bueno. Vale, ese es el primer punto. Segundo punto, que he titulado Deus sive natura, ¿no? La identificación de Dios con la naturaleza. Precisamente he definido la noción de sustancia para compararla un poco, para ver un poco qué pasa con Descartes ahora, ¿no? Porque Descartes, siguiendo en cierto sentido la tradición judio-cristiana, había separado la realidad, ¿no? Había sido dualista, ¿no? En ese sentido coincide con la tradición. Y había separado la realidad en dos sustancias, ¿no? La res cogitans y la res extensa. Más o menos. Yo creo que situaría esto en las meditaciones, más o menos. No sabría aventurarme en qué sentido excluye a Dios, ¿no? de estas sustancias en estos textos, pero que está claro en que en sus principios de filosofía, libro 1, 51, plantea en realidad tres sustancias. ¿Vale? Que es la sustancia pensante, la extensa y la divina. Pero claro, al hacer esta operación, no le queda más remedio que reconocer que utiliza dos definiciones distintas de sustancia, o se refiere de dos maneras a lo que es una sustancia cuando habla de la res extensa y la res cogitans, a cuando habla de Dios. Porque claro, referido a Dios significa una realidad, algo que, la definición que había dado Descartes, ¿no? Una realidad que no necesita de ninguna otra para existir. ¿Vale? Eso es la definición de sustancia. Solo Dios reúne esa condición, en realidad. ¿Por qué? Porque tanto la res extensa y la res cogitans, como va a reconocer definiéndolas, son realidades que no necesitan de nada más para existir, excepto de Dios. ¿Vale? Claro, la operación que hace Spinoza es, bueno, esto hay que darle coherencia, esto no puede ser. ¿Vale? Esto es una incoherencia que no tiene sentido. Por lo tanto, si la sustancia es aquella realidad que no necesita otra cosa más que sí misma para existir, hay que reconocer que solo existe una sustancia, que es Dios, y se acabó. ¿Vale? Y si solo existe una sustancia, todo lo que existe, todo lo que consideremos que exista, existe en esa sustancia. Y entre esas cosas que existen, pues estamos nosotros y las cosas de la naturaleza que percibimos. ¿Vale? De tal manera que Dios es equivalente a la naturaleza. ¿Vale? Pensamiento y extensión que en Descartes, había independizado, aparecen ahora en Spinoza como dos de los atributos de Dios que podemos conocer. Pensamiento y extensión son dos atributos. ¿Vale? Entonces, Spinoza lo que plantea es la idea de un Dios que no es espíritu puro frente a la teología judio-cristiana, sino que también es, y de modo esencial, extensión, materia. Los seres corporales solo pueden existir y concebirse en el interior de Dios. Por lo que hablar de Dios y de la naturaleza es hablar de lo mismo. Y entonces aparecen por aquí unas definiciones, unas proposiciones en la ética, son muy pequeñas, que dice, proposición 14 del primer libro de la ética. No puede darse ni concebirse sustancia alguna excepto Dios. Proposición, el corolario 1 de esa proposición. De aquí se sigue muy claramente, primero, que Dios es único. Esto es, que en la naturaleza no hay sino una sola sustancia y que ésta es absolutamente infinita. Es infinita porque en realidad algo para ser finito tiene que estar determinado en su dimensión, ¿no? Si hablamos del atributo del pensamiento, debe de haber algo que determine esa otra cosa para ser finito. Pero claro, Dios no puede estar. Determinar significa oponer y negar. No, eso no se puede hacer con la idea de Dios. Bueno, corolario 2. Se sigue, segundo, que la cosa extensa y la cosa pensante
o bien son atributos de Dios, o bien afecciones de los atributos de Dios. ¿Vale? Entonces, ahora voy a pasar a otro punto que es ese que tenéis ahí de neoplatonismo. ¿Vale? Hay un segundo texto que tenéis en las fotocopias, que es un pequeño fragmento de Gebhard. Que, bueno, solo voy a leer las 3 últimas frases de ese fragmento. Es un párrafo y dice... Dice ahí Gebhard, si Maimónides le ofrece a Spinoza el primer esquema de la teoría escolástica del ser, León Hebreo, que es este personaje que os había hablado, ¿no? Judío, y de esa tradición del judaísmo oriental, le proporciona el mito de un mundo dinámico adecuado al nuevo sentido de la vida de su época. ¿Vale? Digamos, León Hebreo es, según lo que yo he rastreado, una de las vetas del neoplatonismo en Spinoza. Vale, voy a exponer brevemente las ideas del neoplatonismo porque vienen a cuento un poco para concebir la idea de Dios, ¿no? de Spinoza. El neoplatonismo, bueno, es una tradición de pensamiento que se remonta realmente a los siguientes seguidores de Platón en determinados elementos, ¿no? que coge. Por ejemplo, de Speusipo, que identifica la idea de bien platónica con el uno. Pero realmente la gestación de esta tradición se produce más adelante, en el siglo II, con el platonismo medio, Amonio Sacas, por ejemplo, y con influencias neopitagóricas y del pensamiento de Filón de Alejandría. Finalmente, después de esta fase, pues hay que aterrizar en Plotino, ¿no? que es el gran sistematizador del neoplatonismo. Del platonismo medio, del siglo II, el neoplatonismo adoptó la interpretación de las ideas platónicas como arquetipos contenidos en la mente divina. ¿Vale? Hay una mezcla con la religión. Del neopitagorismo, lo que adquirió el neoplatonismo es la doctrina de los números y su procedencia del uno. Y de Filón de Alejandría adoptó la doctrina del logos y la introducción de entes